alrededor de tu mesa. Venimos a recordar alrededor de mesa. Venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y ese favor de Dios Padre, quien en Cristo Jesús nos congrega a este banquete de amor, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos. Dispongámonos de corazón para vivir este encuentro fraterno, la Eucaristía, que ofrecemos en la Pascua de Fabio de Jesús García Londoño, en su primer aniversario en este cabo de año. Nos unimos a la intención de su esposa, hijos y nietos. Nosotros, dispuestos a vivir este encuentro con el Señor en actitud humilde y sencilla, imploremos su favor, su bendición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Celebra la Iglesia a San Irineo, obispo y mártir. Oremos. Oh Dios, que otorgaste al obispo San Irineo la gracia de consolidar felizmente en la Iglesia la paz y la doctrina verdaderas, concédenos por su intercesión que, renovados en la fe y en la caridad, nos esforcemos siempre por fomentar la unidad y la concordia entre todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Los hombres se levantaron de junto a la encina de Mambré y miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor pensó: ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham se convertirá en un pueblo grande y numeroso, y en él se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que mande a sus hijos, a su casa y a sus sucesores que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Y así cumplirá el Señor a Abraham lo que le ha prometido. El Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma,
mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Y si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizá no se encuentren más que 40. Él dijo: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió hablando: que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran 30? Él contestó: no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran allí 20? Respondió el Señor: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran 10? Contestó el Señor: en atención a los 10 no la destruiré. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras
y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, compartamos desde dos momentos en el texto bíblico hoy, ¿sí? Lo primero es mirar lo que significa esa súplica por otros, es decir, la oración de intercesión. Y nosotros siempre hablamos de intercesores, incluso a nosotros en la vida religiosa nos lo dicen mucho: Padre, ¿cierto, hermana? Ustedes que están más cerquita de Dios, ore por mí, ruegue por mí, pida por mí, ustedes que están más cerquita. Cuando la tarea nuestra es precisamente acercarnos más a ese Dios. Abraham hoy vive una experiencia muy interesante, porque Lot escogió una parte que vio con mucho verdor y dijo: esto va a ser muy bueno, pero terminó en las ciudades de Sodoma y Gomorra, y ya sabemos lo que allí se dio, todo ese caos, esa vida sin temor de Dios, esa vida sin respeto, esa vida sin una preocupación real por el ser humano, por el otro. Interesante. Y entonces Dios dice: no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. Se cuestiona: ¿puedo hacerlo? Yo que le prometí que se convertiría en un pueblo grande, numeroso. Dios recuerda su promesa y dice: pero aquí hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No han practicado la justicia y el derecho, y por eso el clamor contra ellos es fuerte, su pecado es grave. Y entonces Abraham empieza: Señor, y vas a destruir al inocente con el culpable. Pero le hace ver que es un Dios bondadoso, que es un Dios compasivo, que es un Dios misericordioso. Y si entonces hay 50 justos, los destruyes. No, viéndolo bien, no. Y si faltan 5 para ajustar esos 50, oiga, qué tan interesante la forma de hablarle a Dios, ¿no? Ah, Señor, y si no son solo 40, sino 45, no. Eso es una forma de decirlo. Pero venga, yo me atrevo a hablar. Si faltan 5 para los 50. Y después, y si faltan 10. Y si faltan 20, al final faltan 40, y dice: en atención a los 10, en atención a los 10, no lo destruiré. Si solo se encontraran 10, no lo destruyo. Y allí queda claro, como nos lo ha repetido el Salmo hoy, Salmo 102, que el Señor es compasivo y misericordioso. Y que eso deberíamos celebrar siempre en la presencia del Señor, su bondad,
su compasión, su misericordia. Siempre atento a poner el corazón en la pequeñez del otro. Siempre atento a eso. Poner el corazón en la pequeñez del otro. Ah, qué rico celebrar eso. También nosotros. Y lanzarnos a un auténtico y seguimiento de Jesús, donde nuestro corazón no se manifieste duro, no, se muestre un corazón sensible y de carne que ha escuchado la voz del Señor. Y ahí es donde llegamos entonces al Evangelio. Nos dice que a Jesús lo rodeaba mucha gente, otra vez. Y vuelve a dar la orden de cruzar a la otra orilla. Miren, el domingo hizo 8 días, ayer hizo 8 días. Era ir a la otra orilla. Ayer se hablaba de volver a la otra orilla. Hoy nuevamente nos dicen la expresión, vamos a la otra orilla a cruzar. Para ver lo que la gente realmente quiere. Y hay una búsqueda. Primero en el escriba. Maestro, te seguiré a donde vayas. Y nos deja clara la respuesta de Jesús, lo que este hombre buscaba. Si las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, uno inmediatamente lo va descubriendo, ¿cierto? ¿Qué buscaba este personaje cercano a Jesús, estando cercano a Jesús? Seguridades. Sí, buscaba eso, seguridades. Jesús lo lee, Jesús lo ve. Este dice, no, es que caminar con Jesús es un buen futuro. Como cuando a muchos le decían, métase a la vida religiosa, váyase de sacerdote, que eso es, la tiene garantizada y segura. Y de pronto sí, porque Jesús dijo a sus discípulos cuando cuestionaban que a ellos que les iba a tocar sabiendo que lo habían dejado todo, les dijo, recibirán 100 veces más, pero con muchos problemas, con dificultades. Y quien se acerca a conocer un poco más de la vida religiosa, llega a entender que esto no es tan fácil como lo ven, esto no es tan fácil como lo creen. Y más aún cuando nos dicen que una cosa es llegar, otra cosa es mantenerse. Mantenerse en esa actitud orante y en ese deseo de seguir a Jesús. Ese es otro cuento. De verdad que lo es. Es otro cuento. Es otro cuento, no es nada fácil. Y luego aparece ese otro discípulo, uno de los que era discípulos ya. Señor, tengo una cosa, déjeme ir primero a enterrar a mi padre. Y alguien dirá, pero una de las, ¿cómo se dice? Obras de misericordia no es enterrar a los muertos. Sí, pero es que resulta que en el mismo ambiente judío, eso de enterrar a los muertos era todo un ritual y era toda una cosa también desde el hecho religioso. Y recuerden que si algo ha chocado con Jesús, es precisamente esa estructura religiosa cuadriculada que no permite conocer el Evangelio. ¿Me hago entender? Según los ritos, según lo que se mandaba y cómo debía hacerse y una cosa y la otra, Jesús lo que le dice es, usted sigue aferrado a la religiosidad, sigue aferrado a ese fenómeno religioso, cuando a lo que debe estar aferrado es a la espiritualidad y al mensaje del Evangelio. Y por eso le dice, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay quienes no han reconocido todavía la vitalidad, la vida y el mundo de posibilidades que abre conocer el Evangelio y conocer realmente a Jesús. Bastaría recordar cuando Juan presentó a esos 2 discípulos suyos a Jesús y les dijo, ese es de quien yo les dije que era más importante que yo. Y recuerdan que se fueron detrás de él para que él les preguntara, maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán.
Fueron, vieron y se quedaron con él. Y yo he insistido mucho en eso y recuerdo la predicación. No era ver dónde vivía, sino cómo vivía. Por el dónde vivía se estaba preocupando el escriba que le dijo: te seguiré a donde vayas. Por el cómo vives se preocupa el verdadero discípulo. ¿Sí? Por el cómo tiene que preguntarse el verdadero discípulo y procurar y esforzarse por celebrar realmente su encuentro con Jesús. Y un encuentro que transforme, un encuentro que llene, un encuentro que dé vida. Eso, un encuentro que dé vida. Nosotros que, si somos discípulos o no, y así tengamos la certeza y sepamos que ese habernos hecho discípulos suyos nos traerá consecuencias. Sí, nos traerá consecuencias. Lógico, como la de nuestro mártir de hoy. Anunciar un evangelio y mostrar con la vida que se ha seguido a Jesús, conlleva muchas dificultades. Pero cuando se camina con otros que siguen ese mismo camino, después de haber encontrado a Jesús, la vida de verdad es otra, de verdad. Así que tengámoslo muy presente, orar por los otros, como insistía con Abraham, pero hacerlo después de seguir a Jesús y conocer cómo vive. Señor, esté con ustedes. Espíritu de Dios que aleteas sobre este mundo, anímanos, actívanos, llénanos de vida con tu soplo para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que dé sabor a la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz y para construir el reino de Dios aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Siempre presentémonos en el altar como ofrenda de suave y agradable olor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Te glorifique, Señor, el sacrificio que alegres te ofrecemos en el natalicio de San Ireneo Obispo, y nos permita amar la verdad, para que conservemos íntegra la fe de la Iglesia y firme la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque la sangre de San Irineo mártir, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los coros celestiales en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Fabio de Jesús García Londoño, en este cabo de año, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Con él a todos los que han muerto en tu misericordia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros familiares y amigos, que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, San Irineo, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora. Ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor, y que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Oremos. Por estos sagrados misterios te pedimos, Señor, que en tu bondad nos concedas crecer en la fe, para que así como glorificó al obispo San Ireneo, quien la conservó intacta hasta la muerte, nos justifique también a nosotros, que con sinceridad la profesamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz.